Gijón, una ciudad que vive la cultura. Os damos la bienvenida a Culturpod, el podcast de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón para todos los gustos y edades. Este es tu canal. Escucha y disfruta. El 3 de noviembre de 1989, a primera hora de la mañana, comenzaba el derribo de una estación de ferrocarril sin previo aviso. Pero no era una estación cualquiera. Solo un día antes se había constituido formalmente la Plataforma para la Defensa de la Estación del Vasco, de la que formaban parte figuras de la intelectualidad asturiana del momento, la universidad, la política y la sociedad civil. La plataforma se había creado con la intención de recabar el apoyo del consejero de Cultura para la declaración de la estación como de interés cultural y así paralizar la licencia municipal que autorizaba la demolición. Nada de esto pudo ser. Muchos, y de muy diversa índole, fueron los intereses que confluyeron en aquel momento para que la estación no se salvase de la piqueta. Y a finales de 1990, el espacio ocupado por el Vasco se había convertido en un céntrico basurero, que permaneció en tal estado, más o menos, hasta que en 2022 se inauguró el Gran Boulevard del Vasco, un complejo de negocios hosteleros, supermercados y salas de eSports que de la vieja compañía ferroviaria solo conserva el nombre. Sin embargo, la estación del Vasco de Oviedo, aquel inmueble sin importancia que movilizó una ciudad, como titularon las integrantes del grupo ciriaco Miguel Vigil, entre las que se encontraban la actual vicerrectora Pilar García Cuetos o la desaparecida arqueóloga Gemma Adams, en un artículo publicado en el diario local La Nueva España con motivo del 10º aniversario del derribo, es uno de los elementos más añorados y más reivindicados del patrimonio cultural asturiano. Un fantasma que persiguió durante toda su carrera al entonces alcalde de la ciudad, Antonio Masip, quien reconoció que autorizar el derribo había sido su gran error político y personal. Hoy, en el Museo del Ferrocarril de Asturias, se puede visitar, hasta el 31 de marzo de 2026, una muestra expositiva monográfica dedicada a la estación del Vasco en Oviedo. La mayoría de los materiales que se exhiben se muestran al público por primera vez, como los planos que documentan las transformaciones de la estación a lo largo de los 80 años en los que prestó servicio. Aunque sin duda, el protagonismo corresponde al montaje realizado con las recuperadas columnas de las marquesinas de los andenes y la mampara Art Déco que daba acceso a la cantina de la estación. Recinto mágico y espacio sagrado de la convivencia, según las palabras que le dedicó el periodista Manuel Abello, cronista de Oviedo y asiduo a las tertulias de la cantina. Esta exposición, cuyo recorrido comienza con la demolición de la estación, pone el enfoque en la reflexión sobre lo que es y lo que no es patrimonio, los valores que lo definen y a quiénes corresponde definirlo, ejemplificado en la estación del Vasco, que aunque no pudo conservarse, fue clave para la toma de conciencia sobre un patrimonio que por cotidiano y utilitario no merecía la consideración de tal y que precisamente comenzó a reivindicarse con fuerza en la década de 1990. Desgraciadamente, a finales de la década de 1980, Asturias no contaba con legislación sobre patrimonio cultural y la ley estatal tenía apenas 4 años. El valor o no de un determinado bien cultural, lo que decidía su preservación, aún se consideraba que debía apoyarse en criterios que entonces se pensaban objetivos, como el carácter monumental o artístico. A la estación del Vasco, incluso los más fervientes defensores de su derribo, le reconocían su altísimo valor simbólico, testimonial, identitario y sentimental. Cuestiones consideradas entonces subjetivas, que se despreciaban como mera nostalgia de aquellos que añoran tiempos mejores y se resisten a la modernidad y el desarrollo urbano. Sin embargo, casi 40 años después de su demolición, los valores intangibles e identitarios, los testimonios inmateriales que guarda el patrimonio material, alcanzan su mayor nivel de consideración por parte de la comunidad que los produce, vive, hace suyos y conserva para su transmisión como legado. Tareas estas en las que el museo, en su función de mediador entre el patrimonio y la ciudadanía, resulta fundamental. En este contexto actual en el que patrimonio cultural y emoción se presentan desde una perspectiva humanística como dos conceptos claramente interrelacionados, la exposición La Estación del Vasco en Oviedo revela la capacidad del patrimonio de emocionar, así sea a través de algo que ya no es,
de los vestigios que dotan de singularidad lo cotidiano, vestigios encontrados de una historia colectiva que propician la construcción cultural y afectiva del patrimonio. Porque, como expresa el crítico de arte Robert Hallett Kentor, el problema no es lo que hemos perdido, sino lo que no hemos sido capaces de encontrar. Nos volvemos a escuchar en un nuevo episodio de Kulturpod, tu canal de cultura en Gijón, Xixón.